Es momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Muy buenas tardes, es lunes 10 de agosto de 2026, es la 1 de la tarde en punto, hora del centro de nuestro país, y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Yo soy Berenice Rodríguez y si nos lo permites estaremos contigo acompañándote durante las próximas 2 horas con toda la información que necesitas para estar informada, informado o informade. El día de hoy lunes queremos comenzar con una pregunta para que nos ayudes a contestarla, que es: ¿tú alguna vez has hecho algún reto viral, sobre todo los que abundan en las redes sociales? Como siempre te leemos en nuestras redes, nos encuentras como Imer Noticias y también a nuestro número en cabina, que es el 55 66 31 24 27. Más adelante estaremos hablando, por supuesto, de este tema. Por ahora, comenzamos. Declaran desastre nacional en Colombia tras el sismo de magnitud 7.4 que afectó el occidente del país. El temblor dejó al menos 111 personas fallecidas, edificios colapsados y múltiples daños en infraestructura. El presidente de Colombia, Abelardo del Espriella, explicó que encabezará personalmente las acciones para atender la emergencia. Voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas. No están solos. La presidenta Claudia Sheinbaum alertó sobre el uso de la inteligencia artificial entre las y los jóvenes como si fuera un psicólogo. La mandataria reiteró el llamado a buscar un acuerdo sobre la regulación en el uso de celulares en escuelas y plataformas digitales. Y por más que pueda ser útil la inteligencia artificial para distintas herramientas, sustituir a un profesional por la inteligencia pues también tiene sus riesgos. Puede tener su apoyo, pero también tiene sus riesgos. Y a partir del jueves, la Fiscalía de la Ciudad de México ha recibido 30 nuevas denuncias de despojos en la capital. Hasta ahora, 4 inmuebles han sido asegurados y suman ya 21 personas detenidas por este delito, informó la fiscal capitalina Berta Alcalde. Tenemos muchos casos en donde son más bien conflictos civiles, por ejemplo, casos en donde hay inquilinos que no pagan renta, que no se les puede sacar del inmueble y se denuncian como un despojo. Y como ya lo decíamos, en nuestra conversación del día de hoy estaremos abordando el tema de los retos virales en redes sociodigitales, pero sobre todo por qué parecieran tan atractivos para las adolescencias y las infancias, y también por qué hay unos que son riesgosos, qué hay detrás de estos retos. Como siempre, te invitamos a que te quedes con nosotras y nosotros. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. 1 de la tarde, ya con 3 minutos, hora del centro de nuestro país, y continúas escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia, segunda emisión. Como siempre, también queremos leerte y para ello te recuerdo que existen nuestros medios de contacto. Nos encuentras en redes sociales sociodigitales, en Facebook, Instagram y en Twitter, ahora conocida como X, como Imer Noticias. De igual forma, recibimos tus mensajes, comentarios y saludos y, por supuesto, tu respuesta a la pregunta del día en nuestro número en cabina, que te lo recuerdo, es el 55 66 31 24 27. También agradecer a todo el equipo que hace posible esta transmisión y este proyecto informativo. Del otro lado de la cabina nos acompaña en producción Sofía Gutiérrez, en operación Jorge Jaramillo, en redacción nuestro equipo Jessica Leal, Jessica Martínez y Fernanda López, y también al equipo de redes sociales Ariel Escalante, Lulú Zamudio y Laura Velarde. Y como no, como siempre tenemos también un regalo que nos dejaron por acá, un libro para ti que se titula El portafolio de Tesla y es de la autoría de Carlos Chimal.
En este libro nos cuentan la historia de José Panduro, que es un niño que de pronto sueña que está en la punta de un rascacielos sosteniendo una plática nada más y nada menos que con el mismísimo Nikola Tesla. Le cuenta sobre sus inventos, le enseña sus planos acerca de todas estas invenciones que está realizando y de pronto José se da cuenta que todo fue un sueño. Sin embargo, cuando regresa a la escuela, tiene que exponer sobre la vida de Nikola Tesla y ahí se va a encontrar con que su profesor también es un inventor y está construyendo un aparato muy importante. Si tú quieres conocer en qué termina este libro, esta historia, mándanos mensaje al 55 66 31 24 27 y el portafolio de Tesla de Carlos Chimal será tuyo. Ahora sí, arrancamos con la agenda informativa del día de hoy. Como ya lo decíamos también, con el crecimiento de las redes sociodigitales y de estas plataformas virtuales, hemos visto que cada vez se vuelven más populares los retos en Internet. Pero ¿cuáles son los más peligrosos hasta este momento? Toda la información la tiene nuestro compañero César Solís. En la actualidad hemos escuchado mucho la palabra tendencia, ya sea en el mundo escolar, la moda y ahora en redes sociodigitales. Esto con el fin de siempre estar en sintonía con las nuevas generaciones, por lo que los usuarios siempre están dispuestos a formar parte. Sin embargo, existen tendencias las cuales ponen en riesgo la salud y la integridad física. Aquí te presentamos los retos más peligrosos que circulan en Internet. Reto del pimiento picante. En la actualidad, se ha puesto de moda comer picante con alto grado de picor, como el Carolina Reaper Pepper X. Comer este tipo de picante puede ser perjudicial, pues se ha diagnosticado desgarros esofágicos o reacciones alérgicas graves. Desafío de la canela. El reto consiste en tragar una cucharada de canela, lo cual puede ser riesgoso, ya que solemos consumirlo de manera conjunta, pero el comerla sola provoca ardor y resequedad en la boca, pero sobre todo puede dañar gravemente la garganta o los pulmones. Tatuajes con quemaduras solares. Es considerado un arte que consiste en crear un diseño con la piel usando plantillas, diseños de protectores solares u objetos colocados estratégicamente para que posteriormente el sol haga su trabajo, quemando la piel y dar forma a estas figuras. Dermatólogos afirman que estas prácticas pueden causar melanoma, un cáncer muy agresivo en la piel. Desafío de la ballena azul. Este reto se popularizó en 2017, sin embargo siguen apareciendo versiones. Consiste en hacer retos durante 50 días, que en un inicio pueden ser muy inofensivos, como ver películas de terror. Sin embargo, con el paso de los días, los retos escalan a mayor gravedad, pues se obliga a autolesionarse o incluso a perder la vida. Reto de las cápsulas detergentes. Se relaciona principalmente con niños, ya que estas cápsulas pueden resultar atractivas a la vista, como un caramelo. Sin embargo, el consumirlo puede resultar muy peligroso por la composición del detergente. Si tienes hijos, es importante estar al pendiente de lo que consumen, ya que estos retos se vuelven virales por medio de las redes sociodigitales, por lo que puede resultar muy fácil influenciar a un público joven a realizar este tipo de retos. Para Imer Noticias, César Solís. Escuchábamos ahí precisamente algunos de los retos más peligrosos que abundan en Internet, pero hay que recordar que también no todos comienzan desde ese nivel. Hay muchos que empiezan pareciendo muy inofensivos, pero que poco a poco van envolviendo a las juventudes para realizar estas actividades que terminan siendo riesgosas y peligrosas para ellas y ellos. Pero para entender qué hay detrás de la lógica de estos retos virales, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con la doctora María Teresa Prieto Quesada. Ella es coordinadora del doctorado en Gestión de Paz y Prevención de Violencia del Departamento y Prevención de Violencia de Políticas Públicas y también doctora y maestra en Educación de la licenciatura en Sociología del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas tardes, Berenice. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, doctora. Sobre todo, ya lo veíamos y lo escuchábamos más bien en la cápsula anterior, pues cada vez abundan más lamentablemente estos retos en las plataformas digitales y pareciera que parte del sector más vulnerable en caer en estas dinámicas son o las infancias o las juventudes. Pero doctora, quisiéramos preguntarle sobre todo, ¿por qué parecen tan atractivos para las niñas y niños este tipo de retos? Es que acordémonos, Berenice, que la adicción digital
es ahorita muy fuerte entre niños, sobre todo, y niñas y jovencitos, ya que muchas veces son pues distractores o los llevan, por ejemplo, a retos virales, los llevan, por ejemplo, a cosas que los divierten, que los entretienen, pero también que los distraen. Y los distraen, por ejemplo, de cuestiones educativas, de límites que deben de tener, porque aquí no nada más es la distracción y el divertirse, sino también que puede haber robo de datos, ciberacoso, fraudes, que, bueno, ponen en riesgo a las infancias y a las juventudes también, ¿eh? Y la salud física y mental de los usuarios, porque, bueno, yo estoy investigando ahorita los temas en las escuelas y vemos que hay mucho ciberacoso por medio de las redes sociales a niñas y niños, o sea, entre mismos compañeros, y que vemos pues que ponen en riesgo su salud mental porque ya las niñas están pensando que las viralizaron, las funaron, o también niños que son acosados e intimidados por medio de las redes, o sea, ya lo físico de lo que era el bullying ya ha pasado al ciberbullying, pero también en la sociedad, pues vemos conductas de si no tienen el celular a la mano, la tableta, y niños que ya presentan ansiedad, depresión, baja autoestima, etcétera, ¿no? Muchas veces porque no son aprobados de manera digital por medio de los likes. Yo he tenido alumnas que me dicen que no les dan like y que eso pues tiene que ver con su autoestima y que tienen depresión. Entonces, sí es un gran reto el que tenemos los profesores, los padres de familia, porque también en una escuela, una niña que jugaba retos, bueno, no, ella jugaba en Roblox Ujú. y ella tuvo una parálisis de cara, una niña de 10 años que tuvo ataques de ansiedad y eso le provocó a nivel neuronal una parálisis. ¿Por qué? Porque no ganaba. O sea, también los juegos, cómo te pueden llevar a llevar ansiedad, inclusive insomnio y depresión. Entonces, estamos ahorita ante una situación muy delicada y donde debemos de poner reglas claras y límites a nuestros hijos y también a nuestros alumnos sobre el tiempo que están en las redes, porque bueno, yo he hecho estudios donde los alumnos están 24/7, o sea, todo el día están en redes hasta en la noche. Ya algunos llegan hasta durmiéndose a clases porque se la pasaron en redes toda la noche. Y eso pues que nos trae problemas de aprendizaje, de enseñanza, nos trae problemas de conducta dentro de los grupos Claro. y sobre todo pues que están bien enredados ya en las redes sociales. Y que eso Y aquí pues, ¿cómo podemos proteger a los menores? Es lo que nos preguntamos de estos retos peligrosos que los tenemos pues ahí presentes. Doctora, y que como ya no lo comentaba, pareciera que muchas veces también hay un factor de presión social por parte también del contexto donde habiten las infancias o juventudes que terminan envolviéndoles o motivándoles para que acepten realizar este tipo de actividades. Pero también, doctora María Teresa Prieto Quesada, ¿por qué si algunos de estos retos virales son tan peligrosos? ¿Por qué se replican tanto y por qué se difunden? ¿Por qué hay muchas personas que parecieran seguirlos? ¿Qué hay detrás de ello? Pues mira, detrás de ello es imitar también. Hay una imitación muy fuerte por parte de los mismos jovencitos. Mira, yo les decía en una reunión a los padres que ahorita creen mejor a los pares que a los padres. Nosotros podemos decirles, mira, esto no es bueno, hay problemas, puedes tener este tipo de conductas, a veces pues irresponsables, aunque los padres estemos sobre ellos, pues ellos lo hacen a partir también de imitar a otros compañeros o de ver tendencias ideológicas o de ver tendencias culturales que están en su entorno social. Acordémonos que la familia también educa.
Claro. Entonces, desde la casa, ver comportamientos ya extraños en nuestros hijos o nosotros como profesores entre los alumnos, sí hay que poner límites y también poner correctivos, porque aquí pues sí tenemos que ver mucho los padres hasta dónde los dejamos llegar con los dispositivos, porque ya tenemos implicaciones en temas educativos. O sea, los chicos ya no tienen pensamiento crítico porque Ujú. ya todo lo investigan con inteligencia artificial. Y ahí el problema es que se acuestan en una hamaca y ya no quieren leer, ya no vemos libros en casas, ya no vemos que el niño lea, que el joven lea, ya todo lo quiere sacar por internet y pues de manera atractiva ven la inteligencia artificial que les da pues todas las respuestas que ellos necesitan, aunque no sean algunas de ellas verdades, pero los maestros ahorita estamos precisamente con ese problema de que los alumnos, sobre todo preparatoria, facultades y a nivel posgrado, quieren hacer todo con inteligencia artificial, que es pues no ir al libro, no ir al texto, sino digamos, el camino a hacerlo corto. No digo que esté mal ni hay que satanizar las redes, pero también hay que utilizarla con límites, tanto en la vida cotidiana como en la vida escolar. Claro, hay que aplicar un criterio también al uso que le damos y la relación que tenemos con estos aparatos, pero sobre todo también con las plataformas virtuales. Estamos conversando con la doctora María Teresa Prieto Quesada, coordinadora del doctorado en gestión de paz y prevención de violencia. Doctora, también, ¿qué tanto influye, por ejemplo, más allá de las plataformas en sí mismas, los dispositivos? Porque estamos viendo que algo que ahora pareciera ser un casi una condicionante de estos retos virales es también que los jóvenes o los niños, niñas, se tengan que grabar haciéndolos. Entonces, ¿qué importancia o qué papel tienen ahora los dispositivos a la hora de grabar estas actividades que ya lo decíamos, muchas pueden ser también peligrosas incluso para la vida de ellos mismos? Sí, mira, yo creo que hay que tener bastante comunicación y estar también nosotros informados como adultos, porque pues la tecnología va avanzando a pasos acelerados. Entonces también los adultos y las personas que estamos en contextos de educación, pues tenemos que tener una comunicación y escucha activa con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces mantenernos en un torno amigable para pues también cuestionar y ver si hay algo extraño, ¿no? O sea, también si el joven, el niño te tiene confianza, pues te va a platicar de todo lo que le sucede. Tampoco hay que llegar a castigos extremos. Yo creo que hay que evitar amenazas con quitarles el teléfono o con quitarle la tablet, porque ellos ocultarán por miedo todo lo que hacen. Acordémonos que los niños ya tienen acceso a violencia extrema en redes, Ujú. a pornografía, tienen acceso hasta al crimen organizado, ¿no? Porque los ha cooptado desde ahí, desde las redes, a muchos de nuestros jovencitos, que ahora pues las edades pues ya oscilan entre 13, 14, 15 años. O sea, los han cooptado desde escuelas, desde espacios vulnerables para que ingresen al crimen organizado más joven. Entonces, es ahí el problema que tenemos padres y maestros, que no queremos que se dé eso y pues hay que estar abiertos con una comunicación, con una escucha activa para que no te oculten cosas por miedo, ¿verdad? Y que nosotros estemos enterados, porque también hay plagios, hay corrupción a partir de las redes, etcétera, ¿no? Entonces, decirles pues que siempre nos pueden llamar, usar palabras claves y que también pues los padres tengan contacto por medio de las redes, o sea, que las redes sean nuestras amigas. ¿Para qué? Para saber dónde andan, porque ya el teléfono puede tener detector de dónde andan nuestros hijos, geosocialmente, espacialmente, ¿no? Claro. Entonces, es importante que tengamos ese control nosotros como adultos y también pues configurar restricciones de cómo usan el teléfono y las redes sociales. ¿Para qué? Para que los hijos estén en contacto permanente con esos adultos
que sí los quieren y que los están protegiendo. También nosotros los tenemos que proteger desde la autoridad legítima, como a maestros y como padres de familia. Y que en ese sentido es muy importante este llamado que nos hace doctora María Teresa Prieto Quesada sobre, más allá de un control punitivista como tal sobre las infancias o juventudes a través de los aparatos y plataformas, hay que darles un acompañamiento responsable en este camino que pues es desconocido para muchas y muchos, incluso para los propios adultos, que son estas plataformas sociodigitales, el conocimiento con la tecnología ahora, como bien lo señalaba doctora, que cada vez avanza a pasos agigantados y sobre todo eso, no tener miedo ni tampoco cerrarnos a estos espacios, pero más bien darles a las niñas, niños y adolescentes la oportunidad y el espacio de escucharles y también explicarles de una forma en la que ellos puedan entender por qué los retos virales son riesgosos, por qué no deberían de hacerlos, pero no únicamente castigarlos o, como ya lo decía, quitarles los aparatos, sino explicarles y hablar con ellas y ellos de forma horizontal. Doctora María Teresa Prieto Quesada, agradecerle muchísimo esta conversación con toda la audiencia de Imer Noticias, tu punto de referencia, y seguimos en contacto. Gracias y buenas tardes, doctora. Gracias a ti, Berenice. Buenas tardes. Gracias. Una de la tarde ya con 21 minutos, hora del centro de nuestro país, y vamos con más información, ya que el presidente de Colombia, Abelardo del Espriella, declaró situación de desastre nacional para atender la emergencia tras el terremoto de magnitud 7.4 que ocurrió esta mañana y que ha dejado un balance preliminar de 111 personas muertas y varios daños en el occidente del país. A través de un mensaje a la nación, el presidente presentó el reporte de las principales afectaciones que el sismo dejó en el país y anunció que viajará hacia el departamento de Quibdó. A las 12:30 de hoy teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados, 52 centros educativos averiados, 17 centros comunitarios averiados, 18 vías averiadas, 6 aeropuertos afectados en infraestructura y sin operación para vuelos comerciales y un aeropuerto afectado en infraestructura y pista de aterrizaje. Ese es el reporte preliminar que da el nuevo presidente de Colombia ante este terremoto, ya lo decíamos, ocurrido esta mañana, Abelardo del Espriella. Pero tenemos más información acerca del sismo con nuestra compañera Jessica Leal. Un sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana de este lunes 10 de agosto en el occidente de Colombia, con epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y fue percibido en extensas zonas del país, incluida Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Medellín. El Servicio Geológico Colombiano informó que este sismo ocurrió a las 7 de la mañana con 34 minutos tiempo local. Provocó la caída de inmuebles, daños estructurales y personas atrapadas principalmente en el occidente del país y el eje cafetero. Las autoridades mantienen además la vigilancia ante posibles réplicas. El Servicio Geológico Colombiano continúa realizando el monitoreo permanente de la actividad sísmica, según informó su director general Julio Fierro, quien además confirmó que se trató del sismo más poderoso de la última década en el país sudamericano. Es el sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en el país y para esa zona hay antecedencias de sismos, particularmente el 23 de noviembre de 1979 hubo un sismo de magnitud 7.2. Tenemos dos réplicas, una de 2.8 y otra de 4.8 que se sintió recientemente. Fue sentido en otros países, hay reportes de sentido en Venezuela, en Ecuador, en Panamá y pues se sintió en toda Colombia. Hay daños que tenemos conocimiento no por vías oficiales sino por redes sociales. Nosotros seguiremos informando desde el Servicio Geológico Colombiano y recomendamos a la población, por supuesto, mantener la calma y
y recibir la información desde los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano y de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. El balance de víctimas aumenta conforme avanzan las labores de búsqueda y rescate. Ante la magnitud del movimiento, el gobierno de Colombia activó los mecanismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Comité Nacional para el Manejo de Desastres, con participación de las autoridades nacionales y territoriales. El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que suspenderá sus actividades agendadas para concentrarse en atender la emergencia. En un mensaje que publicó en redes sociales, de la Espriella informó que citó a una reunión de urgencia en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre en la capital del país, desde donde personalmente dirigirá las acciones. En este momento me dirijo a Bogotá. He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano. He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado en las oficinas de la UNGRD en Bogotá. Ahí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones. Personalmente voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas. No están solos. Colombia tiene un presidente que le duele a la gente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles. Luego de esa reunión, el mandatario colombiano declaró situación de desastre nacional, un mecanismo que permite al presidente adoptar medidas excepcionales cuando, como en este caso, ocurren crisis graves o inminentes que amenazan la economía, el orden social, el ambiente o la estabilidad del país. El terremoto ocasionó interrupciones preventivas en infraestructura de transporte. Los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Catargo, Buenaventura y Alfonso Bonilla Aragón fueron sometidos a inspecciones y algunas operaciones fueron suspendidas temporalmente para verificar la seguridad de las instalaciones. El Ministerio Colombiano de Minas y Energías reportó una reducción del 18% en la demanda de energía, principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda. Indicó que ya verifica la infraestructura eléctrica y posibles alternativas para restablecer el servicio de forma segura. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Así los daños hasta este momento que se han contabilizado sobre el terremoto de 7.4 ocurrido esta mañana en Colombia. Y en ese contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Colombia mantienen activo el seguimiento de la situación. Hasta el momento no se tiene conocimiento de personas mexicanas afectadas, especificó la Cancillería, lo cual refirió que en caso de requerir asistencia pueden comunicarse al teléfono de emergencia de la Embajada Mexicana en Colombia, que es el siguiente: 57 313 878 6028. También pidió a las y los connacionales que tengan vuelos desde o hacia las ciudades afectadas verificar directamente con su aerolínea el estado de su vuelo y atender las indicaciones de las autoridades. Y para conocer la situación de lo que se vive en Colombia tras este terremoto que aconteció la mañana de hoy, nos enlazamos hasta Colombia con Néstor Ballesteros Puerto. Él es director de la red de emisoras Uniminuto de Radio Colombia. Buenas tardes, Néstor, ¿cómo se encuentra? Berenice, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos a pesar de la situación que vivimos en Colombia, pues espero que estén muy bien en la República Mexicana. Muchas gracias, Néstor, y efectivamente les mandamos un fuerte abrazo por esto que se está viviendo. ¿Cuál es el balance que se vive en estos momentos ante la situación de emergencia, Néstor? Hace menos de una hora el presidente Abelardo de la Espriella entregó el último reporte sobre el temblor. Reportamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 destruidas y 61 edificios colapsados. Se habla más de 100 desaparecidos y pues esas son hasta ahora las cifras que nos reporta este terremoto, que recordemos fue, como usted lo decía en su informe, con magnitud de 7.4 grados en la escala de Richter y con una profundidad de 104 kilómetros, lo que implica que fue un terremoto de alta magnitud, pero con una profundidad bastante considerable, lo que ustedes pues también conocen en México sobre todo el tema sísmico y que pues
comprenderan la situación que estamos viviendo y afrontando en nuestro país, Colombia. Claro que sí, Néstor, también conocer acerca de cuál ha sido el despliegue en este momento, sobre todo en la zona cero, donde pues hay mayores afectaciones, ya nos lo comentaba y son los números oficiales, al menos 61 edificios pues han quedado colapsados tras este terremoto. Entonces, conocer, ¿ya se realizan labores de rescate en este momento? Así es, el epicentro se registró en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Es una zona rural, casi selvática, ¿sí? Aunque las capitales más cercanas, donde pues hay mayor concentración urbana, son la ciudad de Cali, que recordemos es la tercera ciudad más grande de Colombia, y el eje cafetero, compuesto por las ciudades o por los municipios colindantes a las ciudades de Pereira, Armenia, Manizales, que tuvieron una considerable afectación en viviendas, infortunadamente en vidas humanas y también en personas que se encuentran heridas y desaparecidas. ¿Cuál es la situación que se vive ahora en las calles, Néstor? Sobre todo también conociendo si ya se suspendieron actividades el día de hoy, si hay movimiento alrededor, si se ha acercado la zona donde ha ocurrido, insistimos, la mayor afectación. Es verdad, nosotros nos encontramos desde la ciudad de Bogotá, donde afortunadamente pues no llegó la afectación total. Digamos que en esta ciudad sí se sintió el remesón, el sacudón de la tierra, pero como les digo, la afectación se ve en estas ciudades. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Pues está haciendo la recolección y el acopio y levantamiento de todos los escombros, se está haciendo la evaluación del punto de mando unificado que se ha establecido, sobre todo en las grandes ciudades, sobre todo Cali, Pereira, ciudades intermedias como Cartago, como Palmira, ciudades donde infortunadamente pues se sintió mucho más fuerte el temblor y donde la afectación es mucho más notoria. A esta hora pues hay maquinaria pesada llevando a cabo las labores de remoción de escombros y en la búsqueda de personas desaparecidas, ojalá con vida. Y pues por fortuna la respuesta ha sido muy rápida, oportuna, que da cuenta pues de una movilización de Colombia en torno a esta situación y que pues entre menos tiempo o entre más rápido se reaccione pues seguramente muchas más vidas humanas podrán ser rescatadas. Que esperemos que ese sea el escenario, sobre todo ya con los números preliminares que se presentaban, pues ojalá que haya más vidas que se puedan salvar en este momento. Estamos conversando con Néstor Ballesteros Puerto, director de la red de emisoras Uniminuto de Radio Colombia. Néstor, también conocer el estado de los servicios en este momento, como agua, electricidad también. ¿Están pues proveyendo estos servicios en las zonas afectadas o se ha detenido? ¿Qué se necesita en estos momentos para ayudar? En este momento, como le digo, la situación está muy preliminar. Se está haciendo el levantamiento de escombros, se está haciendo la búsqueda de personas, pero seguramente muchas de estas personas esta noche no van a tener un techo donde pernoctar y seguramente será necesario la donación de elementos de aseo, elementos de supervivencia, comida, seguramente albergues, refugios, carpas, hidratación, agua. Y en cuanto a lo que usted me pregunta sobre servicios públicos, sí, efectivamente ha habido afectación en los servicios de acueducto. Y también, pues, la afectación en términos de vías de acceso. Los aeropuertos de estas tres ciudades, de estas cuatro ciudades, se encuentran cerrados, dado que, pues, la afectación en las pistas también empieza a notarse, ¿no? En ese orden de ideas también, algunas obras de infraestructura a nivel Colombia se han visto afectadas o seguramente están en ese proceso de observación y verificación de que se encuentren bien algunos viaductos, túneles, puentes, para que la comunicación terrestre pues sea posible y sea también, sí, posible llevar elementos de primera necesidad, pero también que no se interrumpa el tránsito de personas y seguramente de las entidades de salvamento y socorro. Eso es esencial, como ya lo señalaba muy bien Néstor, precisamente para que pueda llegar toda la ayuda posible, incluso también las personas que puedan ayudar a remover los escombros y también hacer la búsqueda de personas con vida en este momento, que son horas cruciales precisamente para rescatar a las personas que se encuentren atrapadas a raíz de este terremoto de 7.4 acontecido el día de hoy. Néstor,
¿Cuál ha sido en este momento también? Ya lo señalábamos, hubo un informe ya preliminar por parte del presidente, del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, pero en general, ¿cómo ha calificado usted desde su perspectiva la atención o más bien la capacidad de respuesta que ha tenido en este momento el gobierno? Sabe que muy bien, y en ese orden de ideas también produce mucha satisfacción ver que pues no solo las entidades de salvamento y socorro se han hecho presentes, sino también la solidaridad de los colombianos. La, mm, el envío de ayudas y de donaciones se está haciendo a través del Banco Arquidiocesano de Alimentos, que es una entidad de la Iglesia Católica que ha tenido la capacidad de recolectar ayudas humanitarias, alimentos, kits de aseo, elementos de primera necesidad, y pues ya se empieza a movilizarse la ayuda humanitaria, ¿no? Digamos que hace poco, con los terremotos de hace un poco más de un mes, de 45 días atrás, en la zona de La Guaira, en Venezuela, pues Colombia también volcó y movilizó mucha ayuda humanitaria. Entonces, en ese orden de ideas, estas entidades en Colombia han estado preparadas y dispuestas y tienen una operación logística que permite movilizar esta ayuda, pero seguramente ante tanta necesidad, pues también será necesario acudir de la ayuda de muchas más personas y si es el caso, pues seguramente internacional. Entonces, lo que se pide es estar pendiente de organismos de ayuda y salvamento como la Cruz Roja Colombiana, el Banco de Alimentos, la organización Corporación El Minuto de Dios también. Son organizaciones que se han preocupado por llevar ayuda humanitaria y que pues las personas pues a pesar de esta enorme tragedia y dificultad pues puedan tener un nuevo renacer, una nueva esperanza y una posibilidad de seguir adelante y retomar sus vidas. Efectivamente, eso es lo más importante, Néstor, que haya esta solidaridad, esta ayuda y esta respuesta de forma inmediata, sobre todo también atendiendo que en este momento estamos frente a la emergencia, pero vendrán otros periodos a mediano plazo y largo plazo que presentarán situaciones que se tendrán que resolver, como ya lo indicaba el tema de la vivienda, por ejemplo. Seguimos en comunicación, Néstor, y agradecerle muchísimo esta plática y este retrato que nos regala de lo que está viviendo el pueblo colombiano ante el terremoto ocurrido el día de hoy. Gracias y buenas tardes, Néstor. Muchas gracias, Berenice. Saludos a toda tu audiencia de Radio Imer en México y un abrazo muy fuerte y el agradecimiento por tenernos en sus oraciones y presentes a toda la comunidad de la República Mexicana y que se solidariza con Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor, y el abrazo va de vuelta. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón de Silvio Rodríguez, una canción para acompañar en este momento a las y los compañeros colombianos que están pasando por un periodo bastante complejo ante este terremoto. Ya teníamos el panorama que nos brindaba Néstor Ballesteros directamente desde Colombia y que habrá que estar pendientes de cómo también ayudar, solidarizarnos en este momento y también con las afectaciones que vayan saliendo más adelante. Recordemos también que pues apenas el 24 de junio el pueblo de Venezuela vivió una situación similar y pues esos efectos son a largo y a mediano plazo y habrá que estar también ahí solidarizándonos con todo el pueblo de Colombia ahora en este caso. Es la 1:38 p.m. y con esto nos vamos a una pausa. La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa.
informativo no te confunda? Necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Estamos de regreso en Imer Noticias, tu punto de referencia, siendo ya la 1:43 p.m. y te recuerdo que puedes comunicarte con nosotras y nosotros a través de las redes Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentras como Imer Noticias y también en nuestro número en cabina, que es el 55 66 31 24 27. Ahí recibimos todos tus comentarios, saludos y la respuesta a la pregunta del día, por supuesto. Ahora sí, continuamos con más noticias. Como recordaremos, a raíz del caso de Dafne Zapata Quintos, quien falleció en una escuela militarizada en Tamaulipas el mes pasado, eso desató toda una conversación respecto a este tipo de escuelas. En tanto, ahora el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó que las escuelas militarizadas no están contempladas para el siguiente año escolar. Sin embargo, explicó que los planteles no desaparecerán, sino que deberán transformarse de conceptos militares a conceptos cívicos ciudadanos basados en el humanismo mexicano. Durante la conferencia matutina señaló también que aquellas escuelas que rechacen cambiar su modelo educativo tendrán entonces que ser clausuradas. Escuelas militarizadas advertimos que no está contemplado en ninguna ley como modelo educativo. Entonces le pedimos a las autoridades estatales, que son las responsables de emitir los REBOEs, de que aquellas escuelas que no quisieran cambiar tienen que ser clausuradas, cerradas. Y algunas de estas militarizadas sí tienen cierto reconocimiento en comunidades educativas. Ellos tienen que transformarse ahora de conceptos militares a conceptos cívicos ciudadanos y basados en el humanismo mexicano. Entonces no vamos a tener, como lo dijimos, ninguna escuela militarizada al inicio del siguiente ciclo. La educación militar le corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. En otras noticias y en actualización de lo que acontece en torno a la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiantes convocaron a una marcha en las inmediaciones de la Biblioteca Central en el campus central de la UNAM para protestar contra el examen de control presencial organizado por la Rectoría, esto tras las denuncias de anomalías en la prueba de admisión a licenciatura 2026-2027. Todo el reporte lo tiene nuestro compañero Ethan Balazar. Buenas tardes, Ethan, te escuchamos. Buenas tardes, Bere, a ti y a todo tu auditorio. Nos encontramos aquí en las inmediaciones de Torre Rectoría en Ciudad Universitaria, en donde un grupo de aspirantes seleccionados convocaron una marcha para evidenciar los problemas con la plataforma electrónica de la UNAM para justo su primer examen en línea en la historia de la universidad. Hoy se manifiestan a las afueras de Torre Rectoría con papeles en mano para evidenciar cada uno de sus casos particulares. Por ejemplo, Emiliano de la Cruz tiene 19 años y obtuvo un aspirante seleccionado en la Facultad de Arquitectura. Trabaja y estudia para el examen control, pero se le hace injusta la situación de la máxima casa de estudios. Escuchamos. Que es justo por lo que decimos de que últimamente ha habido muchos comentarios de odio hacia los aspirantes, incluso agresión, amenazas. Entonces, simplemente queremos que se nos dé una respuesta a esto. No es por nada, pero simplemente queremos cuidarnos a nosotras, nuestra imagen, nuestra todo, porque por sí conocemos a más compañeras que incluso dieron entrevistas, dieron su nombre, folio, todo, y ahorita ya pues prácticamente tienen miedo de volver a hablar porque los comentarios negativos son muchos, son muy feos, repito, ha habido amenazas y pues la verdad por eso pues no decimos ni nuestros nombres y queremos pues proteger nuestra identidad. Otros aspirantes justo protestan porque se haga el examen de control, pero que se respeten los resultados del examen en línea. Prefieren no identificarse por comentarios de odio en redes sociodigitales e incluso amenazas de agresión por parte de internautas anónimos. Escuchamos. Que sea como antes, que sea en papel, como debió de ser desde el principio. No sé por qué consideraron hacerlo en línea cuando no tenían los controles, cuando no estaban preparados para tener un examen en línea. O sea, se me hace increíble que le cancelen a exámenes a algunos de mis compañeros por el reflejo de sus lentes. Se me hace absolutamente ridículo lo que está haciendo la universidad, cuando es la máxima casa de estudios, es la cara de México de las universidades. O sea, se me hace increíble que haga este tipo de cosas, aunque la UAM tenga un muy buen examen en línea, es supervisado y es muy buen examen. Y aunque sea así, la máxima casa de estudios no está al nivel de la UAM, se me hace increíble.
Finalmente, vale la pena resaltar que el examen de control está programado entre el 12 y 19 de este mes, en 4 sedes para todos los estudiantes: el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, el Hotel Real de Minas Poliforum en León, el Hotel San Felipe en Oaxaca y el Instituto de Investigaciones Jurídicas en Tijuana. Hasta aquí mi información, Bere. Ethan, muchas gracias y seguimos al pendiente de lo que resulte ahora con esta prueba que de hecho ya comienza a realizarse esta semana para las y los aspirantes que decidieron volver a presentarla. Gracias y buenas tardes, Ethan. Seguimos informando desde las calles. Y pues precisamente es un caso al que hay que seguir de cerca, sobre todo que la mayoría de las y los aspirantes sí decidieron entrar a realizar este examen de control, ya lo decíamos, ante la denuncia de irregularidades cometidas en esta prueba virtual, que todavía falta que se esclarezca exactamente qué sucedió, pero que sin duda es importante que siga siendo un centro de pensamiento crítico y también una oportunidad para las y los jóvenes, la Universidad Nacional. Continuamos con la información. En otros temas, la Guardia Nacional continuó el operativo Vacaciones de Verano 2026 en las carreteras y autopistas de nuestro país, que inició, recordemos, el 16 de julio y concluirá el próximo 31 de agosto. Juan Manríquez Moreno, coordinador de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, recomendó a las y los conductores revisar las condiciones de su automóvil, no manejar cansados y salir con tiempo hacia nuestros lugares de destino. Todo el reporte lo tiene nuestro compañero Víctor Raúl Ramírez. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice, auditorio? Buenas tardes. Y esto es debido a que el periodo vacacional de millones de alumnas y alumnos de escuelas públicas aún no termina. El operativo Vacaciones de Verano 2026 de la Guardia Nacional en carreteras y autopistas del país se mantendrá hasta el próximo 31 de agosto. Así lo explicó el general Juan Manríquez Moreno. Él es coordinador de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, quien explicó que este operativo es para que los vacacionistas tengan un viaje seguro en las carreteras del país. Vamos a escuchar. Aquí en este lugar nos desplegamos en forma permanente más de 100 elementos y mi turno es de más de 30 personas en 12 vehículos y proporcionamos la seguridad no solamente aquí en la caseta, en la autopista que va a Cuernavaca y también en la carretera federal. De las atenciones que más proporcionamos al público es el auxilio cuando se averían los vehículos, alguna ponchadura de llanta, cuando se quedan sin gasolina, cuando tiene alguna avería en el sistema eléctrico, la Guardia Nacional se para y normalmente les proporciona el auxilio, ya sea mediante vía telefónica o bien cuando la descompostura no es mayor, les ayudamos también para el abanderamiento, para evitar que suceda otro accidente. Y ante el aumento en el número de cruces en las casetas de peaje, el coordinador de la Guardia Nacional en la Ciudad de México pidió a los automovilistas llamar al número telefónico 088 si tienen algún imprevisto y les pidió seguir las siguientes recomendaciones. Vamos a escuchar nuevamente. Que llamen por teléfono al número 088 y ahí con gusto la Guardia Nacional acude a proporcionar auxilio. En este caso, cuando hay tantos cruces, sobre todo en época vacacional como esta, ¿cuáles son las principales recomendaciones que da la Guardia Nacional? Bueno, en primer lugar les recomendamos que revisen las condiciones mecánicas, eléctricas de su vehículo para que puedan llegar con bien, que no manejen cansados, que anticipen su salida, que salgan con tiempo de sus lugares donde radican a sus lugares de origen, a sus lugares con destino, para que no se vean involucrados en grandes congestionamientos de tránsito. Cabe señalar que Caminos y Puentes Federales prevé que durante el periodo vacacional de verano 2026, que inició el pasado 17 de julio y que va a concluir el próximo 31 de agosto, se registren en las casetas de peaje 56 millones de cruces vehiculares. Ese es mi reporte. Muchas gracias, Víctor, y ahí las recomendaciones que obviamente hacemos la invitación a que todas y todos sigamos, porque la seguridad en las carreteras también la construimos entre todas y todos. Gracias y buenas tardes, Víctor. Hasta luego. Y es que precisamente es muy importante que tengamos todas esas precauciones al momento de salir a carretera o en general también al momento de subir a un automóvil, sobre todo si estamos hablando de un periodo vacacional en el cual hay mayor flujo precisamente de personas que están saliendo y entrando constantemente de las ciudades, de lugares turísticos, y que por ello hay que siempre seguir las recomendaciones. Seguir, por ejemplo, la velocidad sugerida, respetarla, eso es algo vital también
también porque las vialidades no todas están hechas para transitar a velocidades altas, o incluso también hay temas de orientación de las calles. Hay que seguir precisamente estas recomendaciones para que sea un periodo vacacional con un recuerdo bonito para todas y todos. Es la 1:53 p.m. y continuamos con más información aquí en Imer Noticias. Como ya lo decíamos también en otras ediciones pasadas, aquí en Imer Noticias, tu punto de referencia, es importante que revisemos cómo nos estamos relacionando ahora todas y todos precisamente con lo que son los aparatos tecnológicos y también con las plataformas sociodigitales. Y en ese sentido hay que recordar que desde hace unas semanas se ha emprendido toda una conversación pública de debate nacional en el cual se están buscando, a través de la reflexión colectiva, también de la recomendación de expertas y expertos, de madres y padres y en sociedad y en general de toda la sociedad en general, que se construya lo que serían nuevas reglas o también formas de conducirnos con respecto a las tecnologías, las infancias y adolescencias, sobre todo pensando en los entornos académicos, es decir, en las escuelas, y también conocer cuáles son los riesgos que nos llevan estas aplicaciones, estas plataformas, pero también de qué forma podemos aprovecharlas benéficamente para el bienestar de todas y todos. En ese sentido, el día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a buscar un acuerdo sobre la regulación en el uso de celulares en las escuelas y plataformas digitales para que la reglamentación no surja por parte del gobierno, sino, como ya lo decíamos, de la sociedad en su conjunto. Profesoras explicaron, por ejemplo, cómo afecta el uso de los dispositivos a las y los estudiantes en su rendimiento escolar y también cómo podrían ser útiles para el aprendizaje, siempre que haya, claro, una guía que los encamine a usarlas de manera responsable. Sofía Cruz nos tiene todos los detalles. Buenas tardes, Sofía, te escuchamos. ¿Qué tal, Berenice? Buenas tardes. Así es, pues justamente en torno a toda esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que acudirá también a las escuelas para realizar lecturas a las y los estudiantes como parte de la recuperación del aprendizaje profundo y reflexivo que se requiere ante el uso durante horas de los celulares y pantallas que evitan que niñas, niños y adolescentes se enfoquen y tengan mayor concentración. Por ello, afirmó que la regulación del uso de celular, redes sociales y plataformas debe ser discutido y establecido por un acuerdo de toda la sociedad, no solo del gobierno, pues hay quienes señalan que pretende ser un tema de censura y no es así. El objetivo, recordó, es que todos hagamos conciencia en que nos enfrentamos a plataformas, inteligencia artificial y redes sociales que pueden tener un impacto muy grave en nuestros hijos e hijas y en la sociedad. Por eso el tema de la regulación debe ir avanzando para llegar a un acuerdo, pues si bien es de gran ayuda en muchos ámbitos, también es un riesgo en otros tantos. Vamos a escuchar sus palabras. No existía la inteligencia artificial durante la pandemia, hoy existe y cada vez está más desarrollada. A mí me impactó muchísimo en una encuesta que hizo la Subsecretaría de Educación Superior, que los jóvenes lo usan como psicólogo, es decir, le preguntan a la inteligencia artificial en el que existe, me siento deprimido, ¿qué hago? Y por más que pueda ser útil la inteligencia artificial para distintas herramientas, sustituir a un profesional por la inteligencia pues también tiene sus riesgos, puede tener su apoyo, pero también tiene sus riesgos. Asimismo, la presidenta Sheinbaum explicó que también los secretarios e integrantes del gabinete deberán acudir a las escuelas a realizar lecturas y compartir tiempo para lograr un cambio en los hábitos de los estudiantes al pasar del uso de dispositivos tecnológicos a los libros, acciones que realizó cuando también fue jefa de gobierno de la capital del país. Recalcó que un paso muy importante es que ya en 16 estados existe una ley donde se prohíbe el uso de celulares en las escuelas, y aunque no significa que se vaya a implementar así, habla del interés y de que hay un acuerdo de todos en que esto es un problema de salud que debemos atender y regular sin importar el partido al que pertenezcan. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dio a conocer que el reto que tienen los maestros en las escuelas cuando los niños traen un celular es retener la atención de los alumnos, la inmediatez digital, que quieren tener todo de manera automática y no quieren investigar, así como el gestionar conflictos generados por las redes como es el ciberbullying y otros fenómenos como la ansiedad. También se requiere integrar las tecnologías con sentido pedagógico. La maestra y pedagoga Yareni Domínguez destacó que ante el uso de dispositivos la atención profunda y sostenida se está desviando a una atención fragmentada,
pasada, lo que implica que ya no es posible que las y los estudiantes mantengan su concentración y se detengan a pensar, a reflexionar, contrastar, evaluar, pues ahora tienen una hiperatención focalizada que salta en múltiples estímulos, lo que además disminuye la tolerancia a la frustración. Por lo tanto, Yaneni Domínguez sostuvo lo siguiente. Escuchemos. Por eso, el reto de nuestras escuelas no es competir con la velocidad de las pantallas, sino recuperar estos espacios para la pausa, para la atención, para los vínculos y sobre todo el pensamiento profundo. La profesora Sandra Ortega, que ha estado al frente del grupo durante 30 años, destacó que lo que ella ha podido comprobar es el impacto que tiene el que las y los estudiantes pasan muchas horas frente a las pantallas, afecta las horas de descanso y por lo tanto disminuye su desempeño escolar, su atención y concentración, así como la tolerancia a la frustración. Y antes, los niños participaban en la escuela, había mayor disposición a investigar, eran más curiosos y el diálogo y la convivencia eran parte del aprendizaje. Sin embargo, consideró que es necesario tengan un acompañamiento para el uso de dispositivos y redes sociales y enfocarlos en áreas que al final beneficien su aprendizaje y desarrollo. Berenice, en la información. Muchas gracias, Sofía, y nuevamente estas conversaciones nos tienen que poner en focos rojos para atender qué está pasando con las infancias y las juventudes en nuestro país y sobre todo por qué se sienten tan solas que están llevando a sostener estas relaciones aparentemente con la inteligencia artificial. Seguimos en comunicación. Gracias y buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Berenice. Y es que es importante también que tomemos en cuenta que estas tecnologías, sobre todo los ahora conocidos como chatbots que pueden venir de inteligencias artificiales, no son personas al final de cuentas, por más que intenten pues aparentar un tipo de lenguaje humano, por más que puedan tener respuestas cada vez más elaboradas y complejas, estamos frente a un código que ha sido programado por alguien con intereses muy específicos, porque recordemos también, como lo hemos abordado de manera muy amplia, la mayoría de estas inteligencias artificiales son elaboradas por compañías, por empresas con intereses económicos, en los cuales la mercancía somos nosotras y nosotros, y en este caso también nuestra salud mental. Pero para profundizar en este tema y entender cómo se está dando ahora este nuevo uso de las inteligencias artificiales por parte de juventudes y adolescencias, nos enlazamos ahora con Ernesto Ángeles, analista de política tecnológica. Buenas tardes, Ernesto, ¿cómo te encuentras? Creo que estamos teniendo problemas de comunicación. Esperamos recontactar a Ernesto porque es un tema que tenemos que tener, insistimos todos, muy claro y presente, sobre todo si conocemos a algún joven, algún niño en nuestra familia o incluso en la escuela, en círculos cercanos, que pudiera estar pasando por un momento complejo y en el cual pues hay que saber también qué es lo que lleva a estos adolescentes a hacer uso de estas inteligencias, qué está faltando, por qué están siendo suplidas la compañía, la familia como tal, incluso también el escucha, como ya lo platicábamos al inicio de este noticiario con otra doctora. ¿Por qué están siendo suplidos por ahora estos aparatos y por estos códigos programáticos? Porque es lo que hay, no hay otra cosa. Y también tomar en cuenta que por más que los chatbots, inteligencias artificiales, nos puedan dar respuestas aparentemente acertadas, pasan dos sesgos muy importantes. Y uno es que realmente no estamos conversando con una persona, es decir, no hay el principio de alteridad, no hay una experiencia por parte de la otra persona que está del otro lado, que en este caso no es una persona, insisto, es un código programático, y entonces no se puede comparar para nada con el criterio precisamente de lo que pudiera tener un ser humano como tal. Y la otra, no se puede suplir lo que es una ayuda profesional de un psicólogo a una psicóloga con, insistimos, una empresa que lo que únicamente está tratando de hacer es conseguir información de nosotras y nosotros. Ahora sí retomamos el contacto con Ernesto Ángeles, él es analista de política tecnológica. Buenas tardes, Ernesto, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Berenice, muchas gracias. Un saludo para ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias por tomarnos la comunicación. Ya lo escuchábamos esta mañana planteado desde la conferencia de Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ernesto, pareciera que hoy en día las juventudes están acercándose a las inteligencias artificiales, pero con un uso muy específico que es suplir o más bien
buscar ayuda psicológica. ¿Por qué va en aumento este tipo de relación, Ernesto? Bueno, hay que recordar que en un principio esto de los chatbots y la ayuda psicológica no es nueva. De hecho, desde los años 60 se estudió este impacto que tenía en las personas y cómo las personas proyectaban ciertos deseos y anhelos en la tecnología. Entonces, en su momento, el desarrollador que fue, el desarrollador, un científico alemán, lo que concluyó es que estos programas, al final de cuentas, eran un problema y un riesgo porque abría la puerta a la manipulación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió durante el desarrollo de la inteligencia artificial en estos 50 años? Que sucedió justo lo que él alertó que no debería hacerse. Se empezaron a hacer programas cada vez más adictivos, cada vez más llamativos para la persona usuaria, y que al final de cuentas hay una irresponsabilidad de fondo, porque la empresa no se hace responsable de sus productos. Tampoco se hace responsable quien desarrolló este producto, ni de dónde salen los datos de este producto. Entonces, al final de cuentas, hay una irresponsabilidad sistémica que se viene acompañada de una serie de elementos como es la experimentación de los usuarios para explotar sus datos. Entonces, yo diría que esta es la continuación de un problema que viene sucediendo desde los orígenes mismos del sistema digital y de la tecnología digital, que fue este sistema económico basado en datos, que al final de cuentas fue transformándose en un sistema también de vigilancia permanente, un sistema de experimentación humana en tiempo real, y que al final pues estamos empezando a vivir sus repercusiones y sus problemas, pero digamos que apenas esto empieza. Claro, apenas empieza y sobre todo estamos viendo cada vez un uso mayormente común en toda la sociedad, ya que tenemos mayor acceso también, todas y todos, a través de la prácticamente pantalla de nuestro celular en la palma de nuestra mano, y que por eso pareciera que se está dando este uso, aunque en realidad, como ya lo señalabas, Ernesto, no es nuevo como tal, sino que se ha ido volviendo cada vez más complejo. Pero Ernesto, ¿por qué o cuáles son más bien los riesgos que hay detrás de establecer este vínculo, sobre todo para tratar afecciones o temas que son muy personales, como en este caso sería buscar ayuda psicológica en un chatbot, que ni siquiera es una persona del otro lado, no es ni siquiera como un call center, estamos hablando de un código programático? ¿Cuáles son los riesgos de generar esa intimidad con este tipo de tecnologías, Ernesto? Pues bueno, bien como tú lo dices, podemos encontrar riesgos de parte del propio producto. El primero de ellos es que no es una persona, no entiende, no comprende lo que le dices, aunque parezca que sí, no lo entiende. Entonces, pues no va a entender ninguno de nuestros problemas y no tiene la empatía para entenderlo. Al final de cuentas, la psicología, igual que muchas otras áreas de labor humana, requieren este tacto para con las personas y entre las personas. Por otro lado, hay que considerar que estos productos, al final de cuentas, muchas veces son desarrollados por personas que no son ni siquiera psicólogos. Son personas tecnólogas, son personas ingenieras, son personas matemáticas tal vez, pero en muchos casos se carece de este conocimiento de psicología. Y por otra parte, hay que considerar que al final no dejan de ser productos empresariales. Entonces, la relación que se genera entre un chatbot y las personas, en este caso pacientes, entre comillas, pues en muchos casos pueden generar dependencia, porque al final no hay una ética profesional de parte de un chatbot. No es como que con las personas psicólogas que tú vas y tienen ética para no generar relaciones contigo más allá de paciente y médico. En este caso, los chatbots pues no tienen esta relación. Entonces, las personas pueden generar dependencias, que estas mismas dependencias, como no son productos que son de empresas, pues al final ya cambian constantemente, se actualizan, se sacan nuevos modelos. Entonces, la dependencia que ya se generó, pues se rompe fácilmente. Y esto puede generar que las personas dependientes terminen en un limbo y terminen en problemas como la depresión. Por otro lado, también hay que considerar que vivimos en una época en donde la soledad es y parte de esa soledad se generó por la misma tecnología. Vivimos una epidemia de soledad. Entonces, una serie de elementos que podríamos denominar casi como una tormenta perfecta, en donde por una parte tenemos sociedades y específicamente juventudes que están pues siendo evaluadas, que están siendo hasta cierto punto manipuladas por algoritmos,
y que estos algoritmos al final responden a intereses económicos, intereses de evaluación de personas, intereses de evaluación de perfiles, intereses para venderte cosas, y que al final se están sacando nuevos productos que como los chatbots que no tienen ciertas salvaguardas, en este caso el dar consultas psicológicas, y que pues al final de cuentas tenemos que a problemas viejos le suman problemas nuevos. Entonces tenemos sociedades solitarias, sociedades ansiosas, que se encuentran con productos como con una IA, y que aparte te la venden como que te entiende y que te puede solucionar problemas, pues entonces pues estamos básicamente siendo víctimas de un sistema que nos genera los problemas y que aparte nos vende la solución de esos problemas. Claro, precisamente estamos hablando también de que este nuevo uso, esta nueva relación, como ya lo señalabas, Ernesto, nos dice o nos muestra que también hay una carencia que se está dando, que es prácticamente que todas las personas o muchas de ellas están recurriendo ante la falta de escucha, ante este sentimiento de soledad, de incomprensión, pero que se pueden perder los límites de para qué sirven estas tecnologías y cuáles son los intereses de las empresas que son las dueñas de estos códigos programáticos. Ernesto, también otro riesgo que nos gustaría que nos ayudaras a entender: muchos de estos chatbots han sido denunciados porque aparentemente lo que hacen es asentir con el usuario. Es decir, uno le plantea una situación y la mayoría de veces, o prácticamente siempre, estas inteligencias artificiales, estas tecnologías, nos dan la razón. ¿Qué riesgos también hay detrás de eso? Pues desagradable y tristemente ya se han dado casos, no solo riesgos, de suicidios, de lastimar a otras personas o a sí mismos, porque el chatbot, dado que no entiende lo que está diciendo, pues fomenta esta clase de comportamientos, porque al no entender, pues por ejemplo, un caso de un adolescente, si no me equivoco, de 14 o 16 años, que se suicidó en Florida, eh, porque justamente al interactuar con el chatbot, este adolescente le decía que quería estar, si no me equivoco, con una personaje de una serie, una personaje de una serie. El adolescente le dijo al chatbot, no, pues sabes que quiero estar con ella, que mi deseo y anhelo estar con ella, y el chatbot le dijo, pues mátate, básicamente. O sea, palabras más, palabras menos. El consejo fue pues reunirse con este personaje, y pues el chavo lo terminó haciendo. Esto generó un fuerte debate en Estados Unidos sobre las salvaguardas que se le deben poner. Y al final de cuentas, este es uno de diferentes casos, ¿no? O sea, al final las salvaguardas se deberían de haber puesto primero, pero como son productos en donde la responsabilidad corporativa es mínima, pues lo sacan como sea. Otro riesgo que podemos encontrar aparte de es la manipulación. Si no me equivoco, se empezó a tratar esto de diversas empresas de inteligencia artificial, están empezando a evaluar la posibilidad de que sus productos dentro de las conversaciones promocionen otros productos. Imagínate, tú estás contándole a ChatGPT o a Gemini o al modelo que guste sus problemas y de repente te puede responder, no, sí, claro, como por ejemplo, tal producto que yo me sentiría mejor con él, y seguir la conversación. Al final de cuentas, y eso puede ser un producto comercial o un producto político u otro tipo de productos. Entonces, también está el asunto de la manipulación a gran escala como problema devenido de no poner ciertas limitantes a estos productos, y que al final de cuentas estas limitantes no solamente deberían de incluir las infancias y adolescencias, porque también hay casos de adultos, de personas adultas que también han sucumbido ante estos peligros y también se han suicidado. Si no me equivoco, otro caso fue en Reino Unido o en Nueva Zelanda. Entonces, no es que no existan riesgos y que no se sepan estos riesgos. El problema es que como estamos en medio de una carrera armamentística a nivel internacional, pues como política exterior, Estados Unidos y otros países interesados como China están más interesados en desarrollar productos y sacar productos al mercado a que estos productos sean seguros y sean menos riesgosos para las personas a donde los exportan.
Y que a partir de este retrato que nos regalas de cómo están actuando estas plataformas digitales, chatbots de la inteligencia artificial, para ser específicos, es importante que no olvidemos nunca, Ernesto, como ya también nos lo señalabas, que las tecnologías, estas nuevas tecnologías, nunca son neutrales. Siempre hay alguien detrás de que tiene algún interés específico, en este caso monetario o incluso armamentista bélico, como bien lo señalas, Ernesto, y por eso hay que poner mucha atención, insistimos, a qué le estamos dando acceso a través de la pantalla de nuestro celular en la palma de nuestra mano. Ernesto, agradecerte muchísimo esta conversación con toda la audiencia de Imer Noticias, sobre todo porque lamentablemente este apenas es el comienzo y tenemos que empezar a ponerle frenos, a regular lo que son estas tecnologías. Gracias y buenas tardes, Ernesto. Muchas gracias, Berenice. Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias. Ya son las 2 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de nuestro país, y nos vamos ahora con la infodemia del día de hoy. Y es que la desinformación en redes sociodigitales volvió a generar alarma entre la ciudadanía, esta vez con el supuesto rechazo de un recién nacido en un centro médico de Oaxaca. Sin embargo, los hechos demuestran una realidad muy distinta. Para explicarnos qué fue lo que realmente sucedió y desmontar este rumor falso, vamos ahora con nuestro compañero Rafael Burgos y su cápsula de verificación. En redes sociodigitales, circuló la versión de que en el Hospital General de Tuxtepec, ubicado en Oaxaca, le negaron la atención a un recién nacido. Esta información es falsa. El IMSS Bienestar aclaró de manera oficial que el menor sí fue atendido. El recién nacido llegó al Hospital General de Tuxtepec en una ambulancia de rescate proveniente de Lerdo de Tejada, Veracruz. A su arribo, el personal médico le suministró oxígeno con puntas nasales de forma inmediata y realizó la evaluación correspondiente. Mi bebé necesita oxígeno y una incubadora porque tiene aproximadamente 5 minutos con oxígeno y ya no le queda más. Necesito que le atiendan a la voz de ya, porque ya no le queda oxígeno a mi bebé. Dado que el pequeño requería atención especializada, el personal médico gestionó su traslado a un centro de mayor capacidad resolutiva. Gracias a esta coordinación, el bebé fue derivado con éxito a la torre pediátrica del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, donde continúa su tratamiento. Recuerde nuestra recomendación: antes de compartir algún rumor en redes, verifique los hechos, porque detener la desinformación también es cuidar la salud. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Antes de compartir, hay que verificar la información porque a veces abunda lamentablemente la información falsa. Son las 2 de la tarde con 15 minutos y vamos con más noticias aquí en Imer Noticias. Brenda Quevedo, una de las acusadas en el caso Wallace, podrá continuar ahora su proceso en libertad. Esto tras, recordemos, pasar 20 años en prisión sin sentencia. Ella no ha sido sentenciada hasta este 2026. Un juez determinó quitar el arraigo domiciliario en el que vivió los 2 últimos años, que recordemos también fue impuesto en junio de 2024 y antes de eso estuvo recluida en un penal. Por su parte, la red solidaria que encabeza su defensa hizo un llamado a la Fiscalía General de la República a retirar los cargos en su contra. Nos enlazamos ahora con nuestra compañera Hazel Zamora para conocer todos los detalles de la situación y el caso de Brenda Quevedo. Buenas tardes, Hazel, te escuchamos. Muy buenas tardes, Berenice, y al auditorio que nos acompaña. Como bien adelantas, tras casi 20 años de prisión preventiva, Brenda Quevedo, una de las acusadas por el caso Wallace, podrá continuar su proceso en libertad. El pasado viernes, el juez Juan Alfredo Rodríguez determinó modificar las medidas cautelares impuestas a Quevedo. Dejará el arresto domiciliario, la custodia de elementos de la Guardia Nacional y el brazalete electrónico que portó durante los últimos 2 años. A partir de ahora, únicamente tendrá que presentarse cada 4 meses a firmar ante el juzgado. Brenda Quevedo es una de las personas acusadas por el presunto secuestro y asesinato del empresario Hugo Alberto Wallace, ocurrido en 2005 en la Ciudad de México. Durante estos años, organismos de derechos humanos y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación han señalado irregularidades en el caso y cuestionado pruebas obtenidas mediante tortura. La abogada
delegada Carla Michelle Salas, representante de Quevedo, explicó en conferencia de prensa que el cambio de medidas cautelares se obtuvo después de una audiencia de 12 horas en la que la defensa presentó 39 pruebas por el comportamiento de Brenda y las circunstancias actuales del caso, entre ellas el fallecimiento en 2005 de Isabel Miranda de Gualas, quien encabezó durante años la acusación contra Brenda y las demás personas procesadas. Ahora que podrá continuar Brenda su proceso en libertad, sus abogados hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República a desistir de la acusación y poner fin a un proceso que lleva casi 20 años sin sentencia. Vamos a escucharla. Por eso creemos que la salida en este caso no puede ser simplemente esperar la sentencia, porque al menos va a pasar una década para que eso ocurra. Lo que necesitamos es que justo el caso se mire desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva del género, y que en congruencia con la historia propia y con el cambio institucional que se requiere, ya sea que se desista a la Fiscalía General de la República o bien que se analice desde el Poder Judicial un sobreseimiento o un incidente de desvanecimiento de datos. Por su parte, Brenda Quevedo, quien por fin pudo salir de su domicilio, afirmó que ahora busca recuperar su proyecto de vida y que volvió a confiar en el sistema de justicia mexicano. También reconoció la voluntad de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien se comprometió públicamente a revisar su caso. Escuchemos a Brenda. Qué mal que pasen 20 años para que alguien del gobierno pues existe esa voluntad. Qué bueno que la hay y lo agradezco. Pero también hay que ver por qué a veces esas voluntades son en contra de los mismos derechos. Cuando empecé yo con todo esto, fue al revés. Fue un gobierno contra nosotros, fueron fiscalías, fueron derechos humanos, o sea, comisiones de derechos humanos, todo fue al contrario. Entonces, pues creo que estamos viviendo este cambio, el sueño se está convirtiendo en realidad, seguimos en la pelea. Por su parte, la defensa adelantó que también buscará una reparación integral del daño por las violaciones a derechos humanos que Brenda denunció durante 2 décadas, que permaneció privada de la libertad, incluida la tortura sexual. Berenice, la información que les tengo esta tarde. Hazel, muchísimas gracias y sobre todo recordar, esta es una gran noticia porque precisamente viene a cambiar, como ya lo señalaba en sus propias palabras Brenda Quevedo, lo que ha sido la impartición de justicia en casi 20 años en los cuales se han atropellado todos sus derechos humanos. Seguimos en comunicación, gracias y buenas tardes, Hazel. Que tengan un buen día, hasta luego. Un caso paradigmático el de Brenda Quevedo, que nos muestra cómo era la justicia precisamente bajo el mandato de Felipe Calderón Hinojosa y ese poder judicial que se corrompió a niveles pues bastante preocupantes y que lamentablemente las huellas, las heridas que ha dejado siguen presentes hoy en día, hoy en pleno 2026. Tan es así que este caso de Brenda Quevedo lo demuestra, sobre todo que recordemos que también la figura de Isabel Miranda de Gualas, la madre que le acusó del supuesto secuestro de su hijo, pues llevó toda una carrera política vinculada directamente con las altas élites económicas y políticas de nuestro país durante ese sexenio, en el cual a través de esta organización Alto al Secuestro se cometieron también todas estas pues atropellos a los derechos de otras personas, como es el caso de Brenda Quevedo, una mujer que fue detenida, recordemos, en noviembre de 2007 y desde entonces no se le ha podido comprobar este caso del que se le acusa, es más, no ha recibido sentencia por ello, pero que a pesar de eso ya le fueron robados prácticamente 20 años de su vida. De hecho, tuvimos la oportunidad de platicar con Brenda Quevedo hace unas semanas aquí en Imer Noticias, tu punto de referencia, para ser precisos por el 15-16 de julio aproximadamente. Pueden encontrar toda la conversación completa en nuestro portal noticias.imer.mx, en el cual Brenda nos compartía cuál ha sido su sentir y experiencia a lo largo de estos casi 20 años en los cuales se le ha tratado de manera muy injusta. Y recordar que, pues en este momento tiene que haber un cambio también en cómo se ha impartido la justicia en este país y que valga la redundancia, la justicia sea justa y por eso también precisamente se hicieron reformas al Poder Judicial en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y también con la presidenta Claudia Sheinbaum para cambiar de raíz a todos esos personajes que actuaban por omisión o en complicidad con estos casos de corrupción que han pues afectado la vida de muchas
personas inocentes. Tan es así que también el año pasado el caso de Israel Vallarta por fin vio la luz, después también de muchos años en los cuales no se le logró comprobar que era culpable, nunca se le quitó su inocencia y sin embargo la prisión preventiva oficiosa sirvió como un arma política para detenerles a lo largo de estas prácticamente 2 décadas. Son las 2 de la tarde con 22 minutos y continuamos con la información. Precisamente hablando de temas de justicia de nuestro país, hay otro caso al que ahora nos trasladamos, y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Poder Ejecutivo Federal emitir el reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para proteger los ecosistemas marinos y garantizar el derecho a un medio ambiente sano. De hecho, también recordemos que esta nueva relación con prácticamente el medio ambiente que nos rodea se puso en práctica este fin de semana también con la segunda Jornada Nacional de Reforestación, en la cual pues estuvieron, la meta que se planteó fue 6.6 millones de árboles y plantas naturales nativas que se fueran a plantar en 32.184 hectáreas de todo nuestro país. Un ejercicio en el cual se incluyeron prácticamente todos los estados de la República Mexicana y que tuvo resultados muy buenos porque, insistimos, no solamente hay que cuidar lo que ya existe, sino también hay que revertir el daño que se ha ocasionado a lo largo de todos estos años en nuestro país, lamentablemente, y una manera muy importante de hacerlo es procurar lo que es la reforestación. Y precisamente para conocer más detalles acerca de este caso de la emisión del reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, nos enlazamos ahora con nuestro compañero David Pérez de Tejada. David, buenas tardes. ¿Cómo están, Bere? Buenas tardes a toda la audiencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Poder Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables con el propósito fundamental de fortalecer la protección de ecosistemas marinos en el país. Esta resolución del Pleno deriva de un amparo en revisión promovido por una comunidad pesquera del estado de Veracruz, la cual argumentó la necesidad imperativa de este ordenamiento para salvaguardar el medio ambiente, del cual depende tanto su actividad económica como su subsistencia. Escuchemos al ministro Giovanni Espinosa la omisión en contra de lo que habló sobre esta ley. La omisión reglamentaria no solo constituye, como ya se ha dicho, el incumplimiento formal de una disposición transitoria, sino que su verdadera trascendencia radica en que ha impedido durante muchos años la plena eficacia de una legislación, de una decisión tomada por el órgano legislativo que está encaminada a transformar el modelo de preservación de los recursos pesqueros y de los ecosistemas marinos, y ello en detrimento de sus principales destinatarios, es decir, las personas como los quejosos que se benefician todos los días de manera directa de esos ecosistemas a través de su actividad pesquera. Durante el análisis del caso Bere, identificado bajo el número 100/2026, las ministras y los ministros de la Corte concluyeron que la expedición de dicha normativa es indispensable para garantizar de manera efectiva el derecho humano a un medio ambiente sano, beneficiando directamente a las poblaciones que mantienen un vínculo de independencia con estos recursos naturales. Finalmente, el máximo tribunal del país ordenó que el referido reglamento deberá ser expedido y publicado en el Diario Oficial de la Federación dentro de un plazo de 180 días hábiles posteriores a la notificación de la sentencia. Muchas gracias, David, y seguiremos al pendiente de cómo avanza este tema porque ya lo decías, el derecho al medio ambiente es lo que está precisamente detrás de todas estas acciones. Seguimos en comunicación. Buenas tardes, David. Gracias, Juárez. Nos vamos ahora al centro de nuestro país, y es que en la Ciudad de México, la fiscal de justicia Berta Alcalde informó sobre los avances en los casos de despojo denunciados a partir de la estrategia contra este delito iniciada el pasado 6 de agosto en la capital. Durante el informe de seguridad, la fiscal detalló que en menos de una semana se han recibido 30 denuncias en las que se han identificado diversos fenómenos relacionados con posibles despojos. Precisó que 4 de estos casos corresponden a despojos evidentes, mientras que otros 8 continúan bajo análisis. Asimismo, informó que 21 personas han sido detenidas en el marco de las investigaciones.
A partir del 6 de agosto se han recibido 30 denuncias nuevas de despojo. No obstante, como lo mencionamos aquí y lo que hemos detectado a partir de estas denuncias presentadas es que, como lo dijimos, hay diferentes fenómenos involucrados en el caso de las denuncias que se presentan. Es decir, tenemos muchos casos en donde son más bien conflictos civiles. Es que tuvimos de estos 30, 4 casos de reacción inmediata, es decir, sí se trata de un evidente despojo y en donde estamos comprometidos a dar resultados de manera inmediata. 8 casos que todavía están en análisis. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos nosotros que obtener información también del Poder Judicial, poder de todo esto, y 18 casos en donde posiblemente no se trata como tal de un despojo. Tenemos ya 4 inmuebles asegurados y 21 personas detenidas involucradas con varios de estos casos, y vamos a seguir trabajando para clasificar los casos, identificar muy bien en qué casos requerimos actuar de inmediato y poderlo hacer, y en todos los demás casos que requieren análisis, comprometernos a hacerlo también rápido para poder dar resultados. Alcalde destacó también 3 casos de despojo que han sido atendidos por las autoridades capitalinas y que han tenido avances en materia judicial. Entre ellos mencionó la detención y vinculación a proceso de 3 personas por un caso registrado en Miguel Hidalgo, así como otro en la alcaldía Benito Juárez, este último vinculado con la familia González Camarena. Y aquí tenemos 3 casos relevantes. Se trata de una detención de presuntos imputados por despojo en Miguel Hidalgo, Giovanna N., Araceli N. y Genaro N., donde se logró vinculación a proceso. Hablábamos, ya lo habíamos informado, de la detención de Virginia N. y Diana N., quienes están imputadas por un despojo que fue motivo de atención pública, un inmueble en la calle Matías Romero en la del Valle. Se logró no nada más asegurar el inmueble, sino detener por orden de aprehensión y vincular a proceso a estas 2 personas. Y el aseguramiento de un inmueble por posible despojo en la Benito Juárez también ha sido motivo de interés de los medios de comunicación. El caso de la familia González Camarena, en donde se logró ya el aseguramiento y se está trabajando en la investigación con miras a la judicialización. Y es que recordemos que han sido 8 las nuevas medidas que conforman la estrategia que presentó la semana pasada el gobierno de la Ciudad de México para precisamente prevenir y atender el delito de despojo en la capital de nuestro país. Entre ellos la creación de una defensoría jurídica de la propiedad y contra el despojo, también reducir los tiempos de atención a 15 días y 30 días para la judicialización, también mayor coordinación entre las instituciones de la Ciudad de México, entre otras medidas que ahora se están implementando para dar atención a las y los capitalinos. Son las 2 de la tarde con 30 minutos y nos vamos a una pausa. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Ya estamos de regreso en Imer Noticias, tu punto de referencia, siendo ya las 2 de la tarde con 35 minutos, hora del centro de nuestro país, lo que también quiere decir que ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy, lunes 10 de agosto de 2026. Te recuerdo que puedes ponerte en contacto con nosotras y nosotros a través de las redes sociales. Nos encuentras en Facebook, en Instagram y en Twitter, ahora conocida como X, como Imer Noticias. De igual forma puedes sintonizarnos a través de nuestro sitio web noticias.imer.mx y también ponerte en contacto con nosotras y nosotros con nuestro número en cabina, que es el 5566 31 24 27. Continuamos con la agenda económica del día de hoy. Al cierre de julio se registraron 22.760.154 puestos de trabajo ante el IMSS, la cifra más alta para un mes de julio y la cuarta más alta de toda la serie histórica, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De acuerdo con el reporte, del total de puestos registrados, 87% corresponde a empleos permanentes equivalentes a 19.797.516 puestos. Además de los empleos creados este año, 95.4% son permanentes.
Entre los sectores económicos con mayor crecimiento destacan, por ejemplo, transportes y comunicaciones, la industria extractiva y los servicios sociales y comunales. Por entidad federativa, Baja California y Oaxaca registraron aumentos superiores a 5%. Además, al cierre de julio se registraron 1.591.030 personas beneficiadas por la reforma en materia de plataformas digitales. De ellas, 247.900 superaron el umbral de ingreso neto mensual y fueron registradas como puestos de trabajo con acceso a los seguros del IMSS. En más información, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que 45 empacadoras de aguacate reanudaron sus exportaciones y más de 60 ya están en el proceso, luego de la reunión que sostuvieron autoridades del gobierno estadounidense y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate con los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana y Defensa Nacional, Omar García Harfuch y Ricardo Trevilla. La presidenta explicó que ya se está atendiendo el reporte sobre amenazas a los inspectores estadounidenses y también se reforzó la estrategia de seguridad en las zonas donde era necesario. Y al mismo tiempo, cuando se da este llamado, pues pedí al secretario Omar que hablara, estaba Roberto fuera de México, entonces a Relaciones Exteriores y a Seguridad, que pudieran hablar con el embajador para poderse sentar a ver exactamente qué es lo que estaba pasando. Se sentaron el viernes y ya se planteó de algunas personas que habían recibido algunas amenazas y se les va a dar toda la seguridad para que no haya problema. Y esta mesa se queda de manera permanente para garantizar la exportación del aguacate y también que todas las personas tengan seguridad. En otras noticias, la Secretaría de Economía informó que en conjunto con Agricultura y Desarrollo Rural trabajarán en defensa de las empresas nacionales ante la decisión del gobierno de China de imponer de manera preliminar cuotas compensatorias a las importaciones de nuez pecana fresca procedentes de México. A través de un comunicado, la dependencia informó que aunque el gobierno de México respeta el procedimiento de investigación antidoping llevado a cabo por las autoridades chinas, manifestó su preocupación por la decisión. Por ello, anunció que continuará trabajando con el objetivo de obtener una resolución final sin la imposición de cuotas compensatorias para los productores mexicanos. De acuerdo con el Ministerio de Comercio de China, como parte de una investigación antidumping iniciada en septiembre, se decidió aplicar aranceles para las empresas mexicanas de entre el 17.8% y el 51.6%. Las empresas mexicanas tienen ahora un plazo de 10 días para responder a esta determinación de carácter preliminar. Vamos a otros temas en Imer Noticias, tu punto de referencia. Y es que en México las editoriales independientes se resisten ante un mercado adverso, ante los altos costos de producción, la reducción de compras institucionales y también las dificultades para distribuir sus títulos. Sin embargo, mantienen un papel importante en la literatura mexicana al abrir espacios para nuevos autores y encontrar nuevas formas de acercar los libros a las y los lectores. Luz Rodríguez nos tiene toda la información. La industria de los libros independientes en México enfrenta un mercado complicado por diversos factores, como altos costos de producción, tirajes pequeños, dificultades para llegar a librerías y una competencia desigual frente a los grandes grupos editoriales, tanto nacionales como extranjeros con presencia en el país. En 2024, la producción del sector privado cayó 15%, al pasar a 20.054 títulos. Además, se imprimieron 76.4 millones de ejemplares, 4.1% menos que el año anterior, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. La reducción se relaciona principalmente con la cancelación de compras gubernamentales de libros. El problema es más fuerte para las editoriales independientes, que suelen publicar entre 100 y 500 ejemplares y trabajar con márgenes inferiores a 5%. A ellos se suman los costos de papel, impresión, corrección, diseño, promoción y distribución. Las devoluciones pueden alcanzar hasta el 30% de los ejemplares enviados a los puntos de venta. Sin una distribución propia, muchos sellos dependen de ferias de libro, ventas directas, plataformas digitales, librerías independientes y redes culturales para colocar sus títulos.
Fuera de la Ciudad de México, el reto es aún mayor. Sin embargo, el panorama no es completamente negativo. Aunque se vendieron menos ejemplares, la facturación total del sector de libros impresos y digitales alcanzó 11.290 millones de pesos en 2024, un crecimiento de 5%. El libro digital también aumentó 3.3%, señal de que existen nuevas oportunidades de producción y comercialización. Además, la edición independiente impulsa autores emergentes, temas poco atendidos como la literatura indígena, las voces regionales, la memoria social y las perspectivas feministas. Desde 2004, la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes, AEMI, acompaña, articula y fortalece el trabajo de editoras y editores independientes en México. Entre ellos se encuentran Ediciones El Milagro, El Tucán de Virginia, Mantis Editores y Medusa Editores. Estas editoriales trabajan desde la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Morelos, Chihuahua y Zacatecas. Para Imer Noticias, Luz Rodríguez. Del panorama al que ahora también las editoriales independientes se tienen que enfrentar, ya lo decíamos, hay muchos factores que están interfiriendo en la creación de estos libros y sobre todo también en su distribución, pero hay ejemplos de cómo se está resistiendo ante esas grandes industrias también muchas veces transnacionales, y uno de ellos es precisamente el caso del taller Leñateros, que el día de hoy nos acompañan con mucho gusto aquí en la cabina Petrona Hernández e Iyari Valderas Cruz, integrantes de este colectivo. ¿Cómo están? Buenas tardes, Petrona. Hola, buenas tardes. Pues estamos bien ahí luchando nuestro trabajo, la empresa, todo eso. Ahí estamos luchando, buscar la manera donde se puede a vender más. Su trabajo, sí, precisamente, sí. Que ahorita estaremos comentando más profundamente de eso. También, Iyari, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Es un gusto poder estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos, sobre todo porque vienen desde San Cristóbal, Chiapas, y en esta ocasión nos están acompañando ahora aquí directo desde el IMER en la Ciudad de México, pero hay que contarle a la gente un poquito de qué es Taller Leñateros, qué es lo que hacen, porque también es un taller ya con muchos años de tradición. Ahorita antes de entrar a la entrevista platicábamos que ya son prácticamente 51 años de hacer libros de otra forma, libros objeto, pero también otro tipo de materiales de una forma muy artesanal. Petrona, ¿cómo ha sido todo este camino y qué hacen en Taller Leñateros? El taller leñatero consiste de papel reciclados. Reciclamos papeles que ya no sirven, libros, cuadernos, muchas cosas, hasta también cajas de cartones, fibras naturales, eso elaboramos para hacer nuevamente, y además editamos libros también, cantos de mujeres mayas, pues imprimimos ahí en serigrafía, hoja por hoja, nuestro trabajo, lo que hacemos ahí. Que eso es algo muy bonito, sobre todo también más allá del carácter artesanal, como ya lo señalabas, Petrona, son efectivamente mujeres, o la mayoría artesanas, mujeres mayas, creando a partir de todos estos materiales naturales, también en una escala pues bastante reducida, pero que no solamente es hacer el papel, hacer los libros, sino que son libros escritos, ilustrados, impresos e incluso encuadernado por ustedes mismas. En ese sentido también, Iyari, ¿cómo ha sido este proceso? Ya lo decíamos, de 51 años, hoy en pleno 2026, ¿cuál es la tradición que hay detrás de este taller en San Cristóbal de Chiapas? Bueno, han pasado generaciones por generaciones, y eso ha nutrido mucho el trabajo del taller Leñateros, en donde esta tradición es no solamente llevarlo a un nivel donde puedan leer los libros, sino es transmitir ese conocimiento para que las siguientes generaciones que vienen detrás de nosotros puedan aprenderlo, replicarlo y mejorarlo. No perder esa tradición de los pueblos originarios, que la mayoría somos tzotziles, celtales y zapotecas. Yo en este caso soy zapoteca, Petra es tzotzil y las demás compañeras son celtales. Y algo importante de aquí es preservar este conocimiento, pero a partir de la preservación del medio ambiente. Todo este tema relacionado al cambio climático, esta lucha ante estos temas neoliberales, capitalistas, etcétera, pero también una visión donde podamos llevarlo hacia las nuevas generaciones, que es la preservación, la reconstrucción del tejido social, para que no se vayan a otro tipo de temas ilícitos. Y eso ha nutrido mucho porque han venido desde esta tradición, desde las
preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, donde es nutrir ese conocimiento y que se lo lleven a sus comunidades. Y eso es a partir desde el territorio mexicano hacia otros países. Y eso desde Estados Unidos, Europa, Sudamérica, etcétera. Y eso nos ha podido fortalecer mucho como personas para que, por ejemplo, hemos intercambiado conocimientos desde aquí de Milpa Alta, otras partes de Oaxaca, el norte del país, y aprender mutuamente para mejorar nuestros procesos, pero también este intercambio intercultural, donde hemos podido dar una mejor visión de lo que queremos dar, pero también mejorar desde como personas para transmitir a otro tipo de sectores de la sociedad. Y que es algo muy bonito también el tema de la creación colectiva, ¿no? Construir en comunidad. En tu caso, Petrona, ¿cómo fue que te integraste a este taller Leñateros? ¿En qué momento? Esa es una historia larga. Pues mi mamá con la fundadora son muy amigas mías. Entonces yo era niña de 8 años. Mi mamá estaba metida en una organización que se llama Artesanía de Snajolovil. Entonces mi mamá venía en la reunión y ese tiempo no había mucho transporte. Había un transporte que solo un horario y la reunión termina bien tarde y ya no hay donde quedarnos. Entonces la fundadora, que se llama Ampar Paz, ella nos ofrecía un lugar donde quedarnos. Ya después, con mucho tiempo, entonces Ampar Paz se retiró de ahí, asociación de Snajolovil, y entonces ya empezó a hacer su papel y todo. Entonces nosotras venimos a visitar a Ampar, y cuando veía yo que hacía su papel, yo pensé que estaba jugando, no sé, como era yo niña, y le decía yo que sí puedo hacer también, me dijo que sí. Y empezamos a hacer papel, empezamos a hacer libretas, y determinando las libretas, entonces llevar la tienda, y yo le digo, te acompaño, bueno, dice, y nos íbamos, y después ya 2 días, 3 días que me quedaba en su casa, y de vuelvo a regresar a mi casa, entonces vuelvo a venir ya después, entonces cuando vi que ya está grande el taller, ya empezaron a trabajar más gente, y le digo, oye, Ampar, no me das trabajo también, me gusta trabajar. Órale, dice, trabajemos. Lo que vas a hacer, dice, tú vas a recopilar todos los textos del libro, vas a tu comunidad y traes las poemas y todo, y pides a las mujeres que lo canten, que pinten y todo. Ah, bueno, le digo, órale. Y iba yo en la comunidad, me mandaban una grabadorita chiquita, así. Ese tiempo no había ni celular ni nada. ¿Cómo qué año habrá sido todo eso, Petrona? Como fue como de 70, como 80, 86. Los 80s, ok. Ajá. Y así fue como te empezaste a integrar a este taller. Así es. Entonces yo regresaba otra vez a San Cristóbal, llevaba yo ya las mujeres que contaban, cantaban, pintaban y todo. Y entonces se volvió a escribir otra vez en cuaderno. Y ya me decían, pero oye, Petra, ven a sentarte aquí, vamos a traducir el libro. Bueno, entonces nos sentábamos ahí en la computadora y yo traducía yo en tzotzil. Ese tiempo no muy hablo en español y entiendo muy poquito, pero muy poco. Entonces tzotzil sí hablaba yo bien. Y así fue. Entonces salió el libro. Creo que en 95 se presentó el libro aquí en Ciudad de México, en Museo Tamaya. En el Museo Tamayo. Ajá. O sea, ahí vinimos a presentar con el Angélica Aragón. Ahí vinimos a presentar el libro cuando salió el libro que se llama Cantos de Mujeres, ¿no? El nombre Conjuros y Ebridades, así se llama el libro. Que eso es algo muy bonito, insisto, sobre todo también quisiera preguntarte, Petrona,
Estamos conversando con Petrona Hernández e Yari Valderas Cruz, integrantes del taller Leñateros directo desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Pero preguntarte, Petrona, una vez que estas mujeres vieron todo lo que ellas sabían, su conocimiento, lo que era también de su familia, ya plasmado en un libro, o que supieron que se le había dado ese lugar, ¿qué sintieron? ¿Cuál fue su reacción? Pues la verdad me sorprendí mucho, me gustó mucho cuando ya que se pudiera escribir en el libro, porque ya digamos se va perdiendo la cultura y todo, vienen los otros generación, ya no hablan en tzotzil, ni nada, ya ni se visten así como nosotros, ya puro Sí, así. otro tipo de ropa, de Sí, costumbres. sí. ¿Consideras también que en todo este caminar de Taller de Leñateros, que ya lo decíamos, fue fundado en 1975, pues tienen muchos años, ha logrado también ayudar a preservar lo que son las lenguas indígenas de nuestro país y sobre todo el conocimiento que hay detrás? Sí, sí se logra rescatar las costumbres, más que el dialecto que hablamos nosotros. Sí, estoy muy orgullosamente de eso, que se puede quedar en un libro. Claro, y que puede perdurar, se puede conservar, e incluso también es un motivo para que las nuevas generaciones, las niñas, los niños, les dé orgullo y no renieguen de su identidad, de su Ajá. comunidad. En ese sentido también, y Yari, ¿cómo ha sido mantener este proyecto? Porque tú eres joven, Sí. evidentemente eres joven, pero también cómo ha sido mantener este proyecto ahora en este mundo en el cual, pues si antes era difícil publicar un libro y demás, hoy en día vemos, ya lo decíamos, empresas muy grandes que abarcan este mercado y sobre todo con temáticas que son muy distintas. Entonces, ¿cómo sobrevive Taller Leñateros posicionando todo este material que es construido colectivamente, sobre todo por mujeres artesanas, desde estos espacios que son muy pequeños? ¿Cómo se insertan en el mundo? Yo creo que ha sido, como tú dices, un trabajo totalmente colaborativo, un trabajo comunitario desde abajo. Y como dijo Petrona, se ha ido cambiando entre generación en generación. Por ejemplo, hace como 13 años más o menos, el director que lamentablemente falleció el 13 de marzo, que se llama Javier Silverio Valderas Castillo, falleció aquí en la Ciudad de México. Entonces, con las compañeros, nos fuimos metiendo el tema. Javier nos ayudó bastante entre el conocimiento que ellas ya tenían desde hace mucho tiempo, que después llegó Javier, que lamentablemente falleció. Pero ha sido todo una lucha, como tú bien mencionas, en donde nos enfrentamos a este tema de precios, ese tema de ganar los espacios, luego el tema del racismo aquí en México, que lamentablemente todavía hay, pero que se ha ido luchando poco a poco, y ese tema de la discriminación hacia nosotros, los pueblos originarios. Pero yo creo que un punto importante aquí es, conforme ha venido cambiando las nuevas perspectivas, el nuevo mundo, nos hemos venido encontrando nuevas oportunidades a través de los nuevos retos. Y afortunadamente nos han dado nuevos espacios. Por ejemplo, aproximadamente creo que fue hace 5 años, ganamos el Premio Nacional de Arte y Literatura 2023 por parte del gobierno federal. Fuimos ahí a la mañanera, etcétera. Fue algo muy bonito que las compañeras fueron ahí. Javier también estuvo ahí. Y donde ahí pudimos ver otros tipos de espacios, colaborar, pero sobre todo dar talleres, que eso es algo importantísimo. No solamente quedarnos ese conocimiento, sino poder traspasar fronteras, poder traspasar mitos, realidades, estereotipos, etcétera. Y eso nos ha ayudado mucho a enfrentar estas realidades para que después podamos encontrar otro tipo de colaboraciones. Creo que a través de los retos hemos podido encontrar nuevos espacios y por supuesto creo que esas dificultades nos han ayudado a fortalecernos más, para que al final del día las nuevas generaciones que vayan entrando pues puedan decir, lo que dice Petra, la preservación de los pueblos originarios, su cultura, su lengua, sus tradiciones, sus formas de organización estén prevalecidas, y por supuesto a la nueva lógica que ahorita está surgiendo en el mundo en varias partes con la nueva ultraderecha, etcétera. Nosotros estamos dando como esta parte de las vías alternas de lo que estamos haciendo en otras partes del país.
Claro, y estamos viendo que, por ejemplo, a nivel internacional, con el avance de la tecnología, se están, por ejemplo, destruyendo libros antiguos, se está cooptando el conocimiento, y en este caso, desde Taller Leñateros, insistimos que se ubican prácticamente en Chiapas, pues hay esta nueva propuesta que ya tiene muchos años, pero que al final sigue siendo contracultural, ¿no? Otra vez, juntarnos entre todas y todos a construir, a comunicar, a dibujar, incluso también, ¿no? Expresarnos de todas las formas posibles y que eso pueda encontrar un lugar en el mundo. Finalmente, están aquí en Ciudad de México porque de hecho vinieron a un evento. ¿En dónde les podemos encontrar con todo su trabajo que traen en esta ocasión aquí a la capital del país? Ahorita estamos en Zócalo, en la carpa 6, en el pasillo J, estamos en número 3. Ahí estamos a sus órdenes. Los próximos días, el miércoles, jueves, vamos a antropología también, va a empezar feria de libros, ahí vamos a estar también y nos vamos a dividir. Uno va a ir a antropología y otro va a quedar en Zócalo. Que eso también es muy importante, cómo se van abriendo espacios en estos circuitos, ¿no? Que antes parecerían muy cerrados, como el Museo de Antropología y demás, pero que ahora se abren a este otro tipo de propuestas, de proyectos, incluso comunitarios, como bien lo señalabas. Y Yari, ¿dónde podemos encontrar más información y también los productos que ofrecen a través de Taller Leñateros, sobre todo para las personas que en esta ocasión no se encuentran en Chiapas o bien no están en Ciudad de México durante estos días? ¿Dónde podemos verles todo lo que hacen? Sí, tenemos varias vías en la página web que es www.tallerlenateros, sin la ñ, lenateros.com, y en nuestra página de Facebook y de Instagram, que nos pueden encontrar en Instagram como @tallerlenateros, y en Facebook Taller Leñateros. Ahí abarcamos temas de nuestros productos, los libros, libretas, otras obras de arte, así como también en Instagram nos pueden checar ahí para que se enteren hacia a dónde vamos, qué estamos haciendo, las colaboraciones que estamos teniendo. Y algo importante para resaltar es que todo este trabajo es colaborativo, no es de Petra o Yari, etcétera. Es un trabajo totalmente abismal que ha requerido muchísimos años y que poco a poco se ha ido consolidando más para que se siga llevando a través de las personas. Rápidamente, ¿cuántas personas aproximadamente hoy en día conforman Taller Leñateros, Petrona? Ahorita estamos como 10 personas, ¿no? Ok. Sí, ya con lo que es de agricultor de las flores, porque manejamos flores también, realmente no están ahí en el taller diario, sino que está en su comunidad sembrando las flores y luego nos traen al taller para hacer en papel. Es que eso también es algún detalle que no sé si lo mencionamos, pero en Taller Leñateros hacen su propio papel, no solamente editan, escriben, dibujan y demás, sino que también el papel desde cero, como ya lo decíamos, es reciclado y también ahí está esta visión del medio ambiente. Agradecerles mucho, Petrona y Yari, que nos hayan acompañado e invitar a toda la gente a que conozca esta propuesta que se contrapone. Es nuestro trabajo. Ah, qué bonito, Petrona. Sí. Efectivamente, que invitar a que conozcan este otro tipo de proyectos y que también les defendamos frente a este mundo que cada vez avanza más rápido y no siempre en buen camino. Les agradecemos y también con esto nos despedimos, pero nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde, aquí en Imer Noticias, tu punto de referencia. Nos vamos con Trópico de Cáncer de Café Tacuba, hablando precisamente de estas contradicciones del mundo, del desarrollo y de los cambios. Hasta mañana, gracias. Está muy bien lo que tú piensas, pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo. Desde lo público, contigo.